Bueno, vengo hoy sola, sin ningún secretario. Les doy los números del día de ayer. Son 6.417 de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Salud Federal, 6.417 confirmados acumulados en la Ciudad de México, hoy 1.894 activos y 3.217 sospechosos. Hospitalizados para hoy hay 2.229 personas, intubados 870 personas, recuperados de hospitales son 1.700 personas y lamentablemente 472 defunciones a la fecha por COVID-19. Y nuestro sistema ha atendido 240.152 cuestionarios completados, 4.459 casos sospechosos que han sido reportados al 911. En la videollamada con telemedicina se ha orientado el traslado de 274 ambulancias y a la fecha hay 7.865 kits entregados de personas que clínicamente han sido diagnosticadas con COVID-19. Entonces, estos son los números. El día de hoy, el presidente de la República, con la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, anunciaron el inicio del plan de N3 para distintas regiones del país, en donde los casos son más elevados. Entre ellos está el Valle de México, es decir, la Ciudad de México y sus 59, o más bien y los 59 municipios conurbados del Estado de México. Estamos en coordinación desde hace ya tiempo con Sedena y con Marina. Agradecemos el apoyo que se está brindando a la ciudad y eso, de acuerdo con el general secretario, implicaría de la Secretaría de la Defensa alrededor de 1,000 camas adicionales para la ciudad en distintas zonas, y en el caso del Plan Marina son 140 hospitalizaciones que estarían aportando, pero estarían aportando también algo nuevo en la ciudad, que serían lo que ellos llaman centros de aislamiento, que estarían en 2 zonas y que son para personas que tienen síntomas leves y que prefieren no quedarse en su casa, sino que solicitan quedarse en estos espacios de la Secretaría de Marina, que hay uno cerca del aeropuerto y otro cerca de la Universidad Naval, donde se estudia medicina y enfermería, y estos serían entre ambos alrededor de 800 espacios de aislamiento, en donde la gente puede ir a convalecer si no tiene la enfermedad grave. Entonces, es un incremento muy, muy importante. Nosotros ya hemos involucrado más hospitales de la ciudad y el miércoles ya se incorporan nuevos hospitales a la ciudad, lo cual incrementaría en 100 el número de ventiladores destinados a COVID-19 de los hospitales de la ciudad, y estamos esperando la llegada de varios ventiladores a la ciudad. También, dado que los picos son distintos en el país, el IMSS está trayendo también ventiladores de otras zonas que hoy todavía no tienen la gravedad que tiene la zona metropolitana, a la zona metropolitana, y por ahora, aun cuando estamos en el 60% entre la hospitalización como promedio, entre la hospitalización sin intubación y con intubación, representa un incremento esta semana que ya se vería en los números el día de mañana, probablemente ya reflejado, el miércoles y el jueves de mejor manera. Esto disminuiría la saturación y nos permitiría tener este crecimiento hospitalario del que hemos hablado en varias ocasiones. Comenzamos con preguntas. Jorge Almazán, de Milenio. Hola, doctora, ¿cómo está? Buenos días todavía. Doctora, precisamente en la aplicación del plan de N3 de la Sedena y el plan Marina, ¿de cuántos hospitales estamos hablando? ¿Cuándo comenzarán a recibir a los pacientes? Y mencionaba ahorita que
por ejemplo, la Marina va a recibir pacientes que no quieran estar en su casa y prefieran pasar pues, la cuarentena en estos, pero también se atenderá a pacientes que puedan estar en intubación, sobre todo porque, bueno, sabíamos desde el fin de semana que, por ejemplo, la Sedena tiene por ahí algunas camas que son precisamente para atender pues este tipo de situaciones. ¿Y en qué momento llega exactamente el Plan Marina en la Ciudad de México? ¿Cómo están los hospitales en la ciudad? Sí, entra a partir del día de hoy, pero mañana ya se verá reflejado formalmente en la página de internet que todos ustedes conocen con espacios hospitalarios. Estamos en las últimas definiciones, tanto con Sedena como con Marina, y va a ir incrementándose porque ellos durante esta semana van a recibir ventiladores también de la información que nos han proporcionado. Entonces, si ustedes se fijan en las estadísticas de hospitalizados intubados, si ven, podemos hacer una relación para mañana de cómo ha ido creciendo para poner la gráfica. Le pedimos ahí a la DIP que nos ayude a hacer la gráfica, y también de intubados. En intubados ahora no está creciendo tanto como en hospitalizados. Eso quiere decir que esta información que hemos dado de que las personas lleguen antes y también la orientación que se da desde Locatelli 911 está surtiendo su efecto. Si se llega un poco antes, cuando se tiene casos que ya hemos comentado de comorbilidades como el caso de personas que tienen diabetes, hipertensión y algunas otras enfermedades previas, ya se les da la orientación desde Locatelli 911 para que asistan antes al hospital. Entonces, muchas veces en estos casos pueden llegar al hospital y no necesariamente utilizar un ventilador. Entonces, ha ido creciendo más el número de personas hospitalizadas sin intubar que las personas intubadas. Eso nos da todavía un tiempo para poder utilizar, lo he dicho en otras ocasiones, en la ciudad, junto con la zona metropolitana, en las dos áreas hay cerca de 1,700 ventiladores. Hoy están ocupados en toda la zona metropolitana alrededor de 1,000, pero irá creciendo esta semana para que no vayamos a tener un problema de saturación hospitalaria. Ok, mencionaba precisamente que, bueno, el miércoles también ya entrarían en funcionamiento estos 4 hospitales que había mencionado la semana pasada. ¿Ya nos podría decir qué hospitales son? Porque, bueno, finalmente ya estamos a un par de días de que precisamente además venga la franja más alta. Sí, se los comenté, es una parte de Joco, una parte del General de Iztapalapa, una parte de Balbuena. Ahora se los doy, se me está yendo uno, es Iztapalapa, Joco, Balbuena y Rubén Leñero, y una parte del Rubén Leñero, aparte de los 5 hospitales que ya teníamos, que son el Enrique Cabrera, el Belisario Domínguez, el General de Tláhuac, el Pediátrico de la Villa para atender menores de 18 años y el Ajusco Medio. Entonces, estos son los 5 que ya están operando, y los otros 4 estamos hablando con los directivos, con los médicos para que tengan todo su equipo de protección personal. Estaría una parte dedicada a atender otras enfermedades y se están haciendo todas las obras de aislamiento para que puedan recibir ya a otras zonas que estarían destinadas a pacientes de COVID-19. Precisamente ahorita que mencione Rubén Leñero, es donde al principio, por lo menos hace un par de semanas todavía, médicos, enfermeras se quejaban precisamente de la falta de insumos para poder pues estar en combate contra el COVID. Ya se habló con este personal porque finalmente pues ellos son los que van a estar pues de frente a esta pandemia. Sí, por supuesto, y no vamos a arriesgarlos, estamos en toda la repartición del equipo de protección personal y hablando con ellos por parte de la Secretaría de Salud del Gobierno de la ciudad para que se puedan adaptar para poder atender pacientes de COVID-19. Doctora, en otro tema, bueno, relacionado finalmente con esta pandemia, hoy por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador habla precisamente respecto a que la función pública va a checar precisamente y se investigue si es que así pasa y sancione a la gente que pudiera comprar sus sobreprecios los ventiladores. En su administración, ¿qué se va a hacer
porque ya no nada más estamos hablando del gobierno federal, las redes sociales están inundadas afirmando, yo no sé si con pruebas o no, que pues también su administración está comprando insumos a sobreprecios. ¿Cuál es el mensaje a la gente que compra estos insumos y qué sucedería si verdaderamente se comprueba algo así? Sí, aquí no hay corrupción, así que si hay algún funcionario público, algún servidor que se haya querido pasar de vivo, va a haber todo el peso de la ley, y está la Secretaría de la Contraloría desde el principio revisando todas las compras que se hacen, dada la apertura que se hizo a la Secretaría de Salud y también al Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Y es importante, lo mencioné en su momento, lo que hay es estudios de mercado en el momento para poder adquirir los distintos insumos. Hay una especulación tremenda en el mundo, cosa que por cierto no debería existir porque es increíble que haya desabasto por especulación o incremento de precios por especulación frente a esta pandemia internacional, pero ocurre que un equipo o algún insumo que un día está a un precio, al otro día está en otro precio. Entonces se hacen estudios de mercado y se hacen las compras y está la Secretaría de la Contraloría revisando permanentemente. Okay. Perdón, doctora, nada más regresando un poquito de los hospitales, ¿ya serían los últimos que se van a reconvertir o todavía faltarían otros? De la ciudad ya serían los últimos porque los otros hospitales son en realidad hospitales pediátricos y materno-infantiles, el Topilejo que está en construcción, entonces ya no habría mucho más posibilidades porque no tienen las instalaciones adecuadas como por ejemplo oxígeno. Entonces estos son los hospitales que dan la posibilidad de tener cabida y afortunadamente el IMSS ha abierto sus puertas para prácticamente todos los hospitales de segundo nivel y hoy con la apertura de los hospitales de la Secretaría de la Defensa y la Marina, pues pensamos que con esto vamos a poder atender el pico mayor de hospitalizados por la pandemia. Lo que no escuché, ¿cuántos hospitales son en total entre Marina y Defensa? En la zona metropolitana en este momento son 69, les doy los números bien, son 39 creo en la ciudad, más los que se van a incrementar, pero les doy los números exactos en un ratito, le pido a Iván que se los mande. Muy bien, y finalmente, doctora, aunque quizás sea un tema pues banal, pero finalmente está dentro de esta pandemia, la NFL pues acaba de anunciar que pues pondrá la visita a la ciudad precisamente por esta situación. ¿Ya habló usted con las autoridades de la NFL para saber cómo queda o cómo se trabajará en ese instante? Sí, no he hablado personalmente, pero vamos a hablar. Y se entiende, pues es un año complicado, nosotros quisiéramos que la pandemia se acabara de un día para otro, no es así, hay que tener todavía cuidados hasta que no haya medicamentos que nos permitan atender a los enfermos graves o en su defecto la vacuna que permita la inmunidad frente a este virus. Entonces, vamos a hablar con ellos y pues, prepararnos para el próximo año, pero se entiende que muchos de los espectáculos que iban de un país a otro, pues hoy, o de los eventos deportivos que iban de un país a otro, pues hoy evidentemente hay que tener pues todas las precauciones necesarias. Perfecto, gracias doctora, buenas tardes. Continuamos con Georgina Olson de Excelsior. Buenos días, doctora. Preguntarle, Notimex publicó que trabajadores del taller de Zaragoza, del metro, afirman que les avisaron que tenían COVID-19 6 días después de que el SST recibió los resultados y estuvieron conviviendo con muchos compañeros. Saber qué fue lo que pasó ahí, qué medidas se van a tomar para proteger la salud de los trabajadores del metro. Sí, estoy revisándolo y ya les informaremos ahí con la directora del metro. ¿Podemos saber más o menos cuándo podríamos tener más información sobre este tema? Sí, hoy mismo en la tarde. Estoy justo revisando con la directora del metro, vi la nota y estamos pues haciendo la revisión para poder tener la información certera y podérselas dar a todos. Okay. Y comentarle, ayer yo estuve entrevistando a una docena de funerarias, 6 en Gustavo Madero y 6 en Iztapalapa. Lo que me dicen es que están pudiendo ofrecer servicios de cremación 48 y hasta 72 horas después de que se los piden, porque están saturados los crematorios de Iztapalapa.
y están teniendo, es un problema que tienen, otro problema es que están teniendo que llevar los cuerpos a cremar hasta Xochimilco, Coajimalpa y a zona conurbada. Preguntarle qué estrategias o qué políticas van a poner en marcha para controlar esta situación. Hay un protocolo y no tenemos ese informe nosotros. Como ustedes lo saben, lo explicó la secretaria de Gobierno en su momento, y decirle a la ciudadanía en caso de que tengan esta pues terrible situación de que alguno de sus familiares tenga un fallecimiento por COVID, los servicios son gratuitos y pueden llamar al 911. No solamente son crematorios públicos de las alcaldías, sino los crematorios privados se están utilizando y hay suficientes. Entonces, para las personas que tengan pues esta terrible circunstancia, pueden marcar al 911 y se les da toda la asesoría. Oiga, sobre ese mismo tema, si les dicen, en el caso de estos crematorios específicos de estas dos alcaldías con el mayor número de casos de COVID, si les dicen que tienen que esperar 48 o 72 horas, ¿eso no puede representar un problema de salud pública? Que llamen al 911, porque no tendría por qué ocurrir, porque se les da el servicio gratuito y pueden ir a cualquier otro servicio funerario, inclusive privado, y es totalmente gratuito. Y ya por último, algunas funerarias ante esta circunstancia están recomendando mejor a la gente enterrar a sus muertos en vez de incinerar. ¿Esto es recomendable en términos de salud? No, hay una norma nacional y una norma local para estos casos que son coincidentes. Entonces ahí pues quien tiene que determinarlo son los infectólogos que han hecho esta norma con las características y las condiciones para cada uno de los casos. Ok, muchas gracias. Continuamos con Kevin Ramírez Castro, de Escuanto. Buenos días, doctora. Buenos días. Doctora, preguntarle en primera instancia, dentro de la coordinación que hay con el Instituto Mexicano del Seguro Social para el traslado de personas con COVID que anunció recientemente, ¿se puede prever trasladar a algunos pacientes de los dos hospitales que han presentado un poquito de saturación a las instalaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez, doctora? ¿Se podría prever algunos? Todavía no está lo del autódromo. El único que hay 4 unidades temporales que están funcionando actualmente en la ciudad. Una que está fuera del Hospital Belisario Domínguez, que es hospital de la Secretaría de Salud del Gobierno de la ciudad. Otro que está afuera del Hospital Enrique Cabrera, que también son instalaciones del Gobierno de la ciudad. Y el otro que está por entrar ya en operación el día de hoy o mañana, tenía algunos detalles, afuera del Hospital General Tláhuac. Esos 3 conjuntamente tienen 120 camas. Y el otro que está funcionando es la unidad temporal del Centro de Convenciones Citibanamex, que tiene 234 camas. El día de hoy el Citibanamex tiene 39 personas que están hospitalizadas ahí, y el traslado interhospitalario lo tiene que determinar de manera muy responsable los médicos de cada uno de los hospitales. Tienen que estar en ciertas condiciones para que no pueden estar en condición vulnerable o de cierto nivel de la enfermedad, porque podría ser perjudicial para las personas. Entonces el traslado interhospitalario tiene que ser en ambulancias especiales de terapia intensiva, dependiendo del tipo de paciente, y quien determina si pueden pasar son una serie de criterios que tiene que aprobar un médico de cada uno de los hospitales. Perfecto. Entonces, en estos hospitales que nos comenta, en un futuro cuando se pueda presentar una saturación leve y cuando obviamente esté el autódromo ya listo para recibir gente, ¿podría haber algunos cuantos que la ciudad mande, se refieran para allá, doctora? ¿O descartado en ese sentido? No, pues vamos a esperar a que esté el del autódromo, a ver bajo qué condiciones y qué criterios va a operar. Por lo pronto, hasta que no esté el del autódromo, están estas 4 unidades temporales. Perfecto. Y sobre todo lo más importante es que esté el sistema que coordina 911 y Locatel, para que se pueda indicar a las personas a qué hospital acudir en caso de necesitarlo, que sea un hospital que de antemano sepamos que no tiene problemas de saturación. Perfecto, doctora. Bueno, preguntarle de segunda mano, nuestro medio Escuanto hizo una investigación con el titular de la SEDECO
y nos dio cifras de que existen más de 1,000 doctores que se han hospedado en los hoteles que están dando este beneficio sin ningún costo. Doctora, ¿usted ha podido platicar con los hoteles? ¿Se sabe si ellos estarían en disponibilidad de brindar espacios dentro de sus instalaciones hoteleras para atender casos de COVID? En caso igualmente de que la Ciudad de México presente alguna saturación, doctora, ¿se ha reunido con ellos o ha platicado con ellos? No lo tenemos considerado. Hasta el momento los hoteles son para médicos, médicas, personal, trabajadores de la salud. No se tiene pensado en ningún momento para personas con COVID. Y para eso pues es muy importante este espacio que está abriendo la Secretaría de la Marina, que estaría funcionando probablemente a partir de mañana, ya daríamos bien todos los datos, para que las personas que no tienen o que pueden, que tienen cierta edad, que no tienen enfermedades previas, puedan quedarse ahí por si no tienen las condiciones para quedarse en su casa. Entonces hasta ahora son estos lugares y los hoteles, que además agradecemos enormemente, pues es para trabajadores de la salud. Totalmente para trabajadores de la salud. También nos informaron que ya reciben personal administrativo, aparte de personal salud en específico, ya reciben personal administrativo de los hospitales. Es para todos los trabajadores de la salud, así es. Perfecto, doctora. Y ya finalmente preguntarle, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública expuso hace algunos días que pues a nivel nacional ha aumentado las llamadas por violencia familiar a más de 3,000 llamadas al día a nivel nacional. ¿Tendrá algunos datos de este tema dentro de la Ciudad de México, doctora? ¿Y cómo van los apoyos que da la ciudad a las mujeres capitalinas en este aspecto, doctora? Sí, han incrementado las llamadas, les damos los datos en al Consejo Ciudadano, esas sí han incrementado. El número de denuncias como tal, tanto las electrónicas como presenciales, realmente no han aumentado o aumentaron, pero desde enero-febrero no están asociadas el número de denuncias al aislamiento físico, al aislamiento domiciliario. Y les recuerdo que están abiertas las lunas y está abierto todos los refugios para poder atender a mujeres que están en estas condiciones y se está dando todo el apoyo que se requiere en estos casos. Entonces se refiere que, digamos, este aumento de llamadas no se daba a la cuarentena que estamos viviendo, doctora. No, lo que digo es que han aumentado el número de llamadas al Consejo Ciudadano y que no han aumentado el número de denuncias. No he hecho ningún análisis alrededor de esto, solamente digo los datos como tal. Y evidentemente si hay un aumento de llamadas, también probablemente se deba a un aumento en el tema de violencia familiar. Pero es importante que se conozca cuáles son los datos como tales, las gráficas se las podemos presentar y decirles que hablen al Consejo Ciudadano en caso de tener algún problema de violencia familiar, violencia hacia la mujer, se les va a atender tanto de llamada o si requieren que una patrulla pase por ellas o por la familia, como si quieren acudir a las lunas de la Secretaría de la Mujer para poder ser atendidas. Perfecto, doctora. Muchas gracias. Buena tarde. Continuamos con Alejandro Cruz de La Jornada. Buenos días, doctora. Buenos días. Quisiera preguntarle en primer lugar, doctora, recientemente alumnos de la UACM pudieron a conocer la muerte de un compañero suyo, quien laboraba en un departamento, en un call center de cobranzas y que fue contratado por una empresa outsourcing. Ellos han documentado testimonios de trabajadores de esa empresa que está en la colonia Vértiz, que no se contaban con las condiciones mínimas sanitarias para trabajar, estaban obligados a ir a trabajar, incluso a doblar turnos, no había sana distancia, no se permitió el home office. Doctora, ya se había anunciado en algún momento, en alguna de las conferencias, que habían encontrado algunas irregularidades con este tipo de empresas. ¿Qué se está haciendo, doctora? Y si va a haber sanciones para ver esta situación, si se está haciendo inspecciones también, doctora, para ver que los trabajadores tengan las condiciones mínimas de trabajo, porque el joven que murió era un joven de 30 años que no tenía enfermedades preexistentes y que todavía alcanzó a pelear 10 días por su vida intubado, ¿no? Y todo parece indicar que las condiciones en las que trabajaba
fueron buena causa de su contagio y además de que no se le dio la atención médica en el momento adecuado. No, pues está la Secretaría del Trabajo que está haciendo las inspecciones necesarias y en este caso vamos a hacer la revisión que se requiera y les pedimos a las personas que si tienen casos como este que ahora les damos el teléfono de la Procuraduría del Trabajo, pero además a través de las redes sociales pueden hacerlo para que de inmediato sea atendido este caso o cualquier otro caso en donde haya estas irregularidades. Entonces, claro que hay sanciones en estos casos que no se está cumpliendo con lo que se requiere y sobre todo si no son de actividades, si son de actividades sustantivas que están permitidas durante la emergencia sanitaria, tienen obligatoriamente que guardar la sana distancia. Y en cualquiera de los casos, si operan y no son actividades sustantivas o si son actividades sustantivas y no hay condiciones de sana distancia, en ambos casos hay sanciones. Entonces, por favor que lo denuncien y vamos a actuar porque no pueden estarse permitiendo estas actividades y estas condiciones laborales. Ya se había denunciado, doctora, incluso la misma Secretaría de Trabajo lo había comentado, bueno, no. El problema es que estas empresas cambian de razón social constantemente. Incluso creo que por eso algunas de esas empresas que comentaba la Secretaría de Trabajo no podían detectar dónde estaban. Y es precisamente por eso, entiendo. ¿Qué medidas puede tomar el gobierno de la ciudad para poder regular el funcionamiento de estas empresas, doctora? No, bueno, si son ilegales, pues obviamente se habla también con la Secretaría del Trabajo Federal para evitar que realicen sus actividades y aun cuando hay revisiones administrativas, pues lo más importante es la denuncia ciudadana, la denuncia de los trabajadores que están en estas empresas y no se están cumpliendo las condiciones para que se actúe con todo el peso de la ley, porque no se puede estar permitiendo que trabajen en estas condiciones. Tengo, por ejemplo, un caso en donde denunció la Secretaria del Trabajo varias empresas la semana pasada que estuvo aquí en la conferencia, entre ellas se habló de Palacio de Hierro. Recibí un correo electrónico de Palacio de Hierro diciendo que no era política de ellos, lo cual pues me da mucho gusto, y al contrario, que si conocíamos de alguno de estos casos que se los hiciéramos saber. Entonces, así como esta, podemos seguir haciendo públicos estos casos y si no es la condición, pues pedimos a las empresas que nos llamen y que en todo caso tomen cartas en el asunto si es que alguna persona cometió alguna irregularidad al despedir a un trabajador. Entonces, estos son los números de teléfono de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo del Gobierno de la Ciudad, lo pueden hacer inclusive por WhatsApp. Entonces, esos son los nombres de las personas para que hagan su denuncia en caso de que los estén obligando a trabajar, aun cuando no son actividades sustantivas o que sean actividades sustantivas y que no guarden la sana distancia. Doctora, en otro tema, según testimonios de familiares de enfermos en el Hospital Joco, ya se están recibiendo personas contagiadas con COVID en este hospital. Ayer hubo muchas quejas porque no se da información sobre el estado de salud de los enfermos, dicen que todas las muertes que están reportando son por COVID y se quejan también, doctora, de que los servicios hospitalarios, que hay un cobro que va de entre 15,000 a 25,000 pesos, especialmente cuando se requiere un traslado, porque como ya no existe el seguro popular, no les cubre ese servicio. ¿Cuál es la situación que prevalece en el Hospital Joco, doctora, después de todas estas protestas que se presentaron ayer en este hospital? Sí, a partir del día de mañana se está incorporando un grupo de servidores públicos que van a estar afuera de los hospitales con carpas de los hospitales de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad para poder dar esta información a los familiares de los pacientes sobre la condición en la que está algún familiar que esté internado en el hospital. Hoy los hospitales están pues en una condición de mucho mayor trabajo del que pues normalmente tenían y particularmente todos aquellos que están recibiendo pacientes de COVID.
Aun cuando un hospital formalmente, Joco, por ejemplo, todavía no estaba habilitado, si llega una persona por urgencias que considera el hospital que es importante atenderla con todas las condiciones de protección personal, obviamente, porque a lo mejor viene muy grave y ya no se puede trasladar a otro hospital, pues se le recibe. Entonces, se está generando toda la información a la ciudadanía. Son momentos pues muy especiales, momentos extraordinarios para todos los hospitales, en donde los médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, trabajadores de la salud, los administrativos de los hospitales tienen una carga de trabajo, los trabajadores sociales, trabajadoras sociales tienen una carga de trabajo mayor y aun cuando ellos buscan atender de la mejor manera a los pacientes, a veces no se dan las condiciones. Por eso estamos poniendo pues un grupo de personas del gobierno de la ciudad que esté en contacto con los directivos del hospital para que las personas puedan tener a un servidor público que pueda estarles informando permanentemente. Y así como se hizo en el hospital de Catepec, en donde se va a buscar hacer videollamadas, también estamos pensando, no lo podemos hacer de un día para otro por todas las condiciones que tenemos que generar, pero que hacia finales de la semana se puedan generar estas condiciones en los hospitales de la ciudad, donde puedan llamar a su paciente por teléfono si este es el caso o si es posible que se pudiera hacer esto. Muy bien, doctora. Por último, si me permite, doctora, en el caso de las agencias funerarias, quisiera preguntarle si han detectado algún establecimiento local, agencia, que esté dando este servicio fuera de la norma o que estén aprovechando esta pandemia para hacer cobros indebidos o cobrar más de lo que es. Si se ha detectado algo, se están haciendo inspecciones a este tipo de establecimientos. No estamos haciendo inspecciones, más bien le decimos a la ciudadanía que llame a 911 en caso de que lamentablemente tengan que hacer uso de algún servicio funerario, que llamen al 911 y todos los servicios son gratuitos que se les van a proporcionar asociado a alguna persona que haya fallecido por COVID-19 o sospecha de COVID-19. Muchas gracias, doctora. Continuamos con Carla Mora de La Razón. Hola, doctora, buenos días, ¿me escucha? Sí, te escucho. ¿Qué tal? Muchas gracias. Pues aprovechando la pregunta de mi compañero Alejandro y de lo que comentaba que a finales de la semana se pudieran comunicar los pacientes, con los familiares de los pacientes con COVID, sería a través de videollamadas, supongo. Entonces, ¿adquirirán celulares, adquirirán tabletas o algún tipo de tecnología para que pueda establecerse? Afortunadamente hay empresas que se han acercado con nosotros para donar el servicio, tanto los equipos telefónicos como el tiempo aire o el internet. Afortunadamente, pues hay muchísimas empresas muy solidarias. Entonces se acercaron a nosotros y estamos trabajándolo. Hay que implementarlo antes de poderlo ofrecer de un día a otro y lo estamos haciendo porque también representa pues una carga para los propios médicos que están dentro del hospital o las trabajadoras sociales. Entonces, pues queremos que si vamos a ofrecer el servicio, pues que realmente se pueda dar en toda su magnitud. Entonces calculamos que hacia el fin de semana ya podremos estar en estas condiciones y de todas maneras, mientras tanto, a partir de mañana ya va a haber unas carpas con servidores públicos que van a poder atender a la ciudadanía en caso de de acercarse para poder tener información sobre su paciente. ¿Serían estos 9 hospitales de la Ciudad de México? Sí, en los 9 hospitales de la ciudad. ¿Y hasta cuántos equipos podrían ser? La idea es que estén las 24 horas del día ofreciendo este servicio. Ok, otra pregunta, doctora. Saber con el total de estos 4 hospitales que están en proceso de reconversión para COVID, ¿cuántas camas serían en total de hospitalización y de intubación? Serían alrededor de 100 camas más de intubación en los hospitales y alrededor de un número similar en total de los 4 hospitales de hospitalización. Y repito, afortunadamente pues tenemos el apoyo de la Secretaría de la Defensa y de Marina y obviamente pues la declaratoria al presidente de la República que viene a sumar los hospitales de estas 2 grandes instituciones que además pues tienen personal muy calificado
y que va a estar incorporándose a lo largo de esta semana de manera muy importante, lo cual pues nos garantiza el espacio hospitalario que va a requerir la ciudad de acuerdo a los escenarios que se han establecido, inclusive los peores escenarios, ¿no? ¿Cuántas camas se agregarían con Sedena y Marina? Sí, ¿se acuerdan que dijimos que en términos de intubación estamos pensando que si seguimos, como dice el doctor Gatell, sí, solo sí mantenemos la sana distancia y nos quedamos en casa? Esta es una frase de los matemáticos, sí, solo sí, para demostrar teoremas. Entonces, si se establecen las condiciones, pues se estima que pudiéramos llegar a alrededor de 1,800 personas que estén en terapia intensiva en la ciudad por COVID-19. En el peor de los escenarios, pues estamos estimando cerca de 3,000, que es para lo que nos estamos preparando. Y en el caso de personas hospitalizadas, podríamos llegar, en el peor de los escenarios, hasta 8,000 personas adicionales hospitalizadas. Entonces, estamos hablando de zona metropolitana del Valle de México, perdón. Estos datos son para zona metropolitana, 22 millones de habitantes. Entonces, son 1,800 o 3,000 y hasta 8,000 camas de hospitalización. Y con este apoyo de la Secretaría de la Defensa y la Marina, estamos en condiciones de tener toda esta infraestructura para la zona metropolitana y obviamente en coordinación siempre con el Estado de México. ¿Cuál sería el proceso para trasladar a los pacientes a estos hospitales de Sedena y Marina y también en cuanto a los centros de aislamiento, que sería algo novedoso para la ciudad? Sí, sería, yo creo que a partir de mañana, después de la conferencia de prensa ya, y lo podemos estar anunciando ya con boletines y en las propias redes sociales, se irían incorporando poco a poco a partir del día de mañana y toda la semana, y se llegaría directamente o a través de una ambulancia, no requerirían ningún apoyo adicional. Siempre está Locatelli 911 para orientarlos cuál de los hospitales tiene todavía espacio para que no tengan que estar viajando de un hospital a otro, pero podrían ingresar de manera directa, solamente pues obviamente con su identificación. Okay. Y ya las últimas dos preguntas, doctora. Saber si dentro de, ¿cuál es la proporción en cuanto al número de intubados con hospitalizados? Menciona que en este momento ya son más hospitalizados. Sí. Pero ¿en qué proporción? Por ejemplo, están? el día de hoy en la Ciudad de México son 870 intubados y 2,229 hospitalizados, de tal manera que pues es una tercera parte, un poco más de una tercera parte, pero alrededor de una tercera parte. Okay. Y la última, doctora, hay algunos mercados de la ciudad, específicamente en alcaldías como Iztapalapa y Gustavo Madero, que ya están cerrando, que empezaron clausurando ciertas entradas y ahorita ya la gente no puede ir a comprar y de hecho ellos mismos mencionan que ya no se pueden surtir en la central de abasto. ¿Qué está pasando en este sentido? ¿Cuántos reportes de mercados cerrados tiene hasta el momento? Sí, lo decía el otro día, sí se siguen surtiendo en la central de abastos, se están tomando pues muchas medidas sanitarias en la central, no se está dejando entrar a más de 2 personas y tienen que llevar tapabocas, inclusive careta para poderlo utilizar, igual los trabajadores. Hay un área dentro de la central de abasto que se instaló con la Secretaría de Salud para poder estar revisando a los 90,000 trabajadores de la central de abasto para que se conozca pues las condiciones si estuvieron en contacto con una persona que tuvo COVID-19, es decir, todas las medidas que frente a una epidemia deben tomarse, en este caso la pandemia. Entonces sí se pueden seguir surtiendo en la central de abasto, la central no está cerrada, solamente que como es una zona de alto contagio, pues por la aglomeración de personas, pues se tienen que tomar una serie de consideraciones, hay lugares en donde uno puede lavarse las manos, en fin. Y los mercados están cerrando, en algunos casos de manera voluntaria, sencillamente porque han decidido así, y en otros casos hubo algunos contagios que reporté hace unos días. Tenemos reportado 14 personas en todos los mercados de la Ciudad de México y han decidido voluntariamente con las alcaldías cerrar en algunos casos.
En esto se hace una vigilancia especial en caso de que los mercados no hayan tenido, por ejemplo, contagios y que estén cerrando deliberadamente por miedo o por otras cuestiones que sean diferentes al contagio. Sí, ahí les recuerdo que quien tiene la atribución sobre los mercados son las alcaldías. Nosotros coordinamos desde la Secretaría de Desarrollo Económico, pero estamos en total coordinación con las alcaldías en caso de que hubiera alguna problemática adicional. Okay. Gracias, doctora. Finalizamos las preguntas. Muchas gracias.